Esta es la reseña del módulo 3 del curso Compendio de la Abhidhamma. Mi nombre es Bhikkhu Nandisana. Y aquí tenemos el contenido del capítulo 3, Compendio de temas misceláneos. La primera sección es una introducción de todo el capítulo. En las secciones 2, 4 se estudia el compendio de la sensación. Las secciones 5, 7 es el compendio de raíces. Las secciones 8, 11 el compendio de funciones. Las secciones 12, 15 es el compendio de puertas. Las secciones 16, 19 es compendio de objetos. Y las secciones 20, 22 compendio de bases. Aquí tenemos la primera sección, la sección número 1, que es la introducción. Y en esta sección, el autor, el venerable Anuruddha, introduce las 6 categorías que se tratan en este capítulo. Entonces, las 6 categorías son las sensaciones, las raíces, las funciones, las puertas, los objetos y las bases. Entonces, las sensaciones, la primera sección que vamos a estudiar a partir de la clase número 1 del capítulo 3. Y la segunda sección son las raíces. La tercera sección es algo completamente nuevo, que son las funciones de la conciencia. La sección número 4 son las puertas de la conciencia. La sección número 5 son los objetos de la conciencia. Y la número 6 son las bases de la conciencia. Entonces, estas 6 categorías se estudian en este tercer capítulo importante, tercer capítulo. Y entonces la primera categoría es el compendio de la sensación, que se estudia en las secciones 2, 4. Y en esta primera sección se analizan los 5 tipos de sensaciones y se asignan cada una de estas a las conciencias respectivas. Nosotros hemos estudiado la sensación en el capítulo 1 y más profundamente en el capítulo 2. Entonces ahora en este compendio se toma la sensación, que como ustedes saben es un factor mental universal, y se asigna a los diferentes tipos de conciencia y se clasifica la sensación en 5 grupos, etc. Entonces eso es el compendio de la sensación, que en realidad es un tema que no es nuevo, porque ustedes han estudiado la sensación en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Y la segunda categoría es el compendio de raíces, que se estudia en la sección 5, 7. Y en esta segunda sección se analizan las 6 raíces y se asignan cada una de estas a las conciencias respectivas. También este no es un tema nuevo, que ustedes han visto este tema en el capítulo 1 y en el capítulo 2, pero en este capítulo 3 se estudian las raíces de una manera más profunda, asignando las raíces a las diferentes conciencias. Y la tercera categoría es el compendio de funciones, que se estudia en la sección 8-11.
y a partir de esta tercera sección hasta la sexta se introducen temas nuevos, no tratados en los primeros capítulos. En esta sección se introducen las 14 funciones de la conciencia y se determinan las conciencias que realizan una o más de estas funciones. Esta es una sección importante para poder entender los dos modos de ocurrencia de la conciencia, pasivo y activo, y el funcionamiento de la conciencia en los procesos cognitivos que se tratan en el capítulo 4. Entonces este es un tema realmente muy importante, que son las funciones de la conciencia, las 14 funciones de la conciencia. Entonces eso lo vamos a estudiar a partir de la clase 2 del módulo 3, vamos a estudiar las 14 funciones de la conciencia. Y la siguiente categoría, la número 4, es el compendio de puertas, que se estudia en las secciones 12-15. Y en esta cuarta sección se introducen las 6 puertas y se determinan las conciencias que surgen a través de cada una de estas. Asimismo se explican las conciencias denominadas sin puertas. Esta sección también es importante para el estudio de los procesos cognitivos que se tratan en el capítulo 4 y también las conciencias sin puertas se tratan en el capítulo 5. Entonces esta también es una sección muy importante porque normalmente las conciencias activas surgen a través de puertas y las conciencias pasivas se dice que surgen sin puertas. Entonces en esta sección del capítulo 3 se estudian las 6 puertas, cuáles son las 6 puertas, se definen las 6 puertas, se determinan las conciencias que surgen a través de cada una de estas 6 puertas y también se determinan las conciencias que surgen sin puertas. Y en la quinta sección es el compendio de objetos. Eso se trata en las secciones 16 y 19. Esta quinta sección se introduce un nuevo tópico, los objetos de la conciencia. Primero se explican los 6 tipos de objetos de las conciencias y después se determina cuáles conciencias toman cada uno de estos objetos. Entonces esta es una sección también muy importante, muy profunda de la Abhidhamma. Entonces se toma lo que se denomina el sujeto y lo que se denomina el objeto. Entonces se definen los 6 tipos de objetos y se explican cada uno de estos 6 tipos de objetos y después se determinan cuáles son las conciencias que toman cada uno de estos objetos. Entonces esta también es una sección muy importante para el estudio del capítulo siguiente y también el capítulo número 5, etc. Y la última sección, la última categoría, es el compendio de bases, que se trata en las secciones 20-22. Y esta sección, la sexta y última del capítulo 3, trata sobre las bases, Vatu, es decir, las propiedades materiales en que dependen las diferentes conciencias para surgir. Se introducen las 6 bases y se clasifican las conciencias de acuerdo a estas. También en esta sección se explican los 7 elementos de la conciencia. O sea, de que hay 7 elementos de la conciencia que corresponden en realidad a las 89 o 121 tipos de conciencia que se utilizan muchas veces para explicar
diferentes temas de la vida. Entonces, en este capítulo, en esta categoría, se introducen también los 7 elementos de la conciencia para explicar también las bases, que son las propiedades materiales en las cuales dependen diferentes conciencias para surgir. Y también hay conciencias que surgen sin bases. Entonces eso lo vamos a estudiar en la 6ª categoría, que es el compendio de bases, las secciones 20-22. Entonces, a partir de ahora, el material de lectura para esta clase es el capítulo 3 del Compendio de la Vida, la 2ª edición, que nosotros estamos compartiendo en el material de estudio para este módulo. Entonces, con esto damos por finalizada la reseña del capítulo 3 del curso Compendio de la Vida.